En Kotlin existen las corrutinas, son súper importantes, pero que sepáis que las corrutinas son mucho más potentes, y ahora vais a ver por qué, que las operaciones que estamos viendo en multihilo en Java, ¿vale? Entonces, para que lo veáis, mirad, me voy a ir a esta parte de aquí, que se llaman corrutinas. Entonces, mirad, ¿qué es una corrutina? Primero, no os asustéis por los nombres, que los nombres son muy raros, pero todo es más fácil de lo que parece. Lo más importante en la librería de corrutina es lo que se llama funciones suspendibles. ¿Y una función suspendible qué es? Vosotros imaginaros como una función que, como por arte de magia, cuando se bloqueara por algo, por ejemplo, por un sleep, entendedme, el hilo en el que se está ejecutando, esa tarea que se ha quedado bloqueada, se desmontara y se llevara a un sitio especial y ese hilo se pudiera utilizar para hacer otra cosa. Cada vez que una tarea se bloquea, en vez de decir se ha quedado bloqueado, se dice se suspende. Se suspende significa que se saca del hilo en el que se está ejecutando y en ese mismo hilo se puede ejecutar otra cosa. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Seguro? Entonces, ¿dónde está la magia de eso? La magia de eso, bueno, hay que añadir dependencia, ya lo veremos, es que además resulta que esas operaciones son asíncronas, pero a la hora de escribirlas son secuenciales. Ya ahora mismo vuestra cabeza acaba de explotar. Lo vais a entender rápidamente. Mirad este código. Yo estoy borrando al estudiante, ¿me seguís? Y después estoy volviendo a reconsultar. ¿Me seguís? ¿Dónde está el problema de esto? El problema de esto es que si fuera una operación asíncrona, significaría que esto se ejecutaría, imaginaros, en un hilo secundario. ¿Y qué ocurriría si yo esta línea, si esto lo ejecutara en un hilo secundario? Que automáticamente, en cuanto yo empezara a llamar esto, yo ejecutaría la otra línea. ¿Es verdad o es mentira? Acordaros de lo que hemos visto en multihilo. El hilo principal crea un hilo secundario que se empieza a ejecutar y como yo siempre digo, y él sigue con sus cositas, o no sigue con sus cositas. ¿Sí? Bueno, pues mirad, en las corrutinas, el hecho de que esta función sea una función suspendible, lo que viene a decir es que todo este bloque que está en el launch, ya veremos qué es el launch, resulta que si esta línea se suspende, o sea, empieza a ejecutarse y como es una función suspendible, aunque se está ejecutando en un hilo secundario, hasta que no termina de ejecutarse, no se empieza a ejecutar esta. ¿Hasta ahí me seguís? Luego, en ese sentido, yo lo estoy escribiendo como si fuera secuencial. Y vosotros diréis, bueno, pero eso es igual que cualquier llamada normal. No, ¿por qué? Porque en el momento en el que yo hago este launch, esa operación entera es asíncrona. Y el hilo principal, desde el que se está ejecutando el viewModel, sigue a su bola y puede detectar los clics y puede hacer las cosas. ¿Lo entendéis más o menos por encima lo que estoy diciendo? Entonces, digamos que cuando yo hago el launch estoy lanzando una operación asíncrona, el que la lanza sigue con su vida, pero la gracia es que cada una de estas partes, de estas líneas, si se bloquean, no bloquean al hilo principal, sino que lo que hacen es suspenderse. Y el sistema de corrutinas automáticamente, cuando ha terminado de ejecutarse esto, empieza a ejecutar lo siguiente. Él lo monta secuencialmente, pero es, digamos, asíncrono respecto al que hizo el launch. ¿Lo entendéis más o menos? Dime. Más que atómico, lo convierte en un
bloque asíncrono secuencial. Entonces, mirad, ¿qué cosas yo tengo que tener en cuenta? Pues mirad, en este ejemplo lo veis muy bien. ¿Cómo lanzo yo una operación asíncrona secuencial? Mediante el método launch. Esa operación asíncrona secuencial es lo que se llama una corrutina. Entonces estoy lanzando una corrutina. ¿Hasta ahí me seguís? Y entonces, ¿qué ocurre? Que las funciones que se ejecutan dentro de una corrutina pueden ser suspendibles. Es decir, se pueden suspender. Pero con la gracia de que yo la especifico secuencialmente y lo de abajo no se va a ejecutar hasta que no termine cuando sea de ejecutarse lo primero. Dentro de la corrutina. ¿Hasta ahí me seguís? Vale. Entonces, siguiente, o sea, que esta llave que veis aquí es una corrutina. Vale. ¿Cómo se lanza la corrutina? Con el método launch. Primera opción. Hay otras opciones, pero vamos a quedarnos por ahí. Ahora, ¿el método launch de quién es? Pues de una cosa que se llama scope, que es el ámbito de las corrutinas. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que automáticamente las corrutinas son cancelables. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se cancela el ámbito, automáticamente se cancelan todas las corrutinas que aún se estén ejecutando y que hayan sido lanzadas desde ese ámbito. Por ejemplo, ¿y eso por qué es importante? Porque imaginaros que yo realizo una operación asíncrona que tarda mucho tiempo y ahora resulta que la pantalla que la ha pedido, el usuario la ha dado atrás y se ha destruido y ya no estamos interesados en eso, ¿verdad? Sin embargo, esa operación asíncrona se sigue ejecutando. Para que lo entendáis, en la asignatura de multihilo que estáis haciendo, vosotros lanzáis un hilo secundario que tarda 90 segundos, por ejemplo, e imaginaros que vuestra aplicación, por lo que fuera, terminara, alguien te dijera que terminaras. Te tienes tú que preocupar, ¿verdad?, de interrumpirla. ¿Por qué? Porque si no va a estar ejecutándose siempre. Bueno, pues aquí es automático. Aquí, en cuanto tú cancelas el ámbito, se cancelan automáticamente todas las corrutinas que se hayan lanzado desde ese ámbito. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vale. Ahora, ¿nosotros podemos crear nuestros ámbitos? Sí, pero no lo vamos a hacer normalmente. ¿Por qué? Porque el ViewModel tiene una propiedad que se llama ViewModelScope, que es un ámbito que está asociado al tiempo de vida del ViewModel. ¿Y eso qué es? ¿El ViewModel cuándo se creaba? La primera vez que lo llamo, ¿no? Cuando lo construyo, el sistema me lo construye. ¿Y cuándo se destruía? Cuando se finalizaba la actividad. Entonces, todas las operaciones en segundo plano que queráis que se ejecuten en un hilo secundario y que su tiempo de vida, o sea, que se cancelen automáticamente si se destruye la actividad, deberíais de lanzarlo desde este ViewModelScope. Y además nos viene muy bien porque, mirad, si hemos dicho que la actividad se va a quedar como medio tonta y lo único que va a hacer es siempre pasarle la pelota al ViewModel y decir, oye, este tío quiere hacer esto, quiere agregar un alumno, quiere eliminar un alumno, lo que sea, lo vamos a hacer desde el ViewModel, ¿no? Luego me viene muy bien que el ViewModel tenga ese ámbito. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Vale. Siguiente pregunta importantísima. Oye, Pedro, yo necesito que algunas cosas se hagan en un hilo secundario y que otras cosas se hagan en el hilo principal. Entonces, ¿cómo? O sea, lo voy a decir de otra manera. ¿En qué hilo se ejecuta la corrutina que está aquí entre las llaves? ¿Vale? O esta de aquí. ¿En qué hilo se ejecuta? Bueno, pues mirad, las corrutinas tienen asociado un concepto que es el de dispatcher. Y el dispatcher vosotros tenéis que entenderlo como si fuera un grupo de hilos. ¿Vale? Entonces, yo cuando lanzo la corrutina le puedo decir en qué dispatcher se crea. En qué conjunto de hilos quiero que se ejecute, ¿vale? Pero el ViewModelScope tiene una característica y es que si yo no le digo nada a una corrutina sobre en qué dispatcher, en qué grupos de hilo tiene que funcionar, él me va a coger el grupo de hilos que esté asociado al ámbito. Entonces, en este caso, mirad, resulta que el ViewModelScope está asociado al hilo principal. Y entonces alguien dirá,
ostras, si al final estoy creando una corrutina, pero lo estoy lanzando en el hilo principal, vuelvo a tener el mismo problema de antes. ¿Me seguís? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que hay una función para, dentro de una corrutina, cambiar el dispatcher con el que tú quieres trabajar, cambiar el contexto con el que tú quieres trabajar. ¿Vale? ¿Hasta ahí me seguís? Venga, entonces vamos a ver cómo lo haríamos entonces. Yo estoy aquí, ya termino, de verdad. Estoy en el View Model. Y entonces, todas las operaciones que vosotros consideréis que deberían de hacerse en un hilo secundario, a partir de ahora las vamos a lanzar con corrutina. ¿Vale? ¿Qué operaciones son? Contadme. Las tres, ¿no? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vale. Entonces, lo primero es que si la función getAllStudents va a tardar mucho tiempo, ¿me seguís? Si va a tardar mucho tiempo, entonces lo lógico es que se lance desde una corrutina. ¿Sí o no? Pero además la función debería ser suspendible. ¿Sí o no? Porque va a tardar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el repositorio vamos a decirle que esa función es suspendible. ¿Cómo le decimos que sea suspendible? Con la palabra clave suspend. ¿Vale? Por cierto, voy a hacer antes otra cosa que se me ha olvidado, que es añadir las dependencias a las librerías de corrutinas, ¿vale? Venga, entonces me voy aquí a esto y lo añado. Hago el truco de siempre, lo de siempre, pongo 1.0.0. Aquí me falta, esto está mal, ¿vale? Me faltan los paréntesis. Aquí también, aquí también. Cambio a esto. Vaya por Dios. Muy rápido estoy yo cambiando esto. Pero bueno, ya veremos a ver las versiones. Ya está, si se queja, pues ya... Bien, entonces voy a sincronizar. Y entonces, mira, en el View Model voy a coger... Y hemos dicho que esto lo vamos a lanzar desde una corrutina. Luego, estos van a ser, las tres van a ser suspend function, ¿verdad? Son tareas. Suspend function es como una manera de decir que van a ser tareas asíncronas, ¿vale? Vosotros lo tenéis que ver así, digamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en la base de datos, ¿vale? En la base de datos me está cantando ¿dónde estoy? Porque no son sus... Claro, tengo que, al sobreescribirla, tienen que ser suspendibles también, claro. ¿Vale? Vale. Y ahora mirad, escuchadme, en vez de poner thread sleep, cuando una función es suspendible, para hacer algo similar hay que poner delay. Esto es una simulación, ¿eh? Y le voy a poner 5000. Entonces, vosotros... Delay lo que significa es que se va a suspender esa tarea, por eso es suspendible, durante 5 segundos. Durante esos 5 segundos, el hilo del dispatcher donde se esté ejecutando se va a liberar y se va a utilizar para otra corrutina, para otra función suspendible. ¿Entendéis? Cuando pasen esos 5 segundos, lo que va a ocurrir es que esto de aquí... Esa tarea, lo que queda de la tarea se va a montar sobre alguno de los hilos de ese dispatcher y se va a seguir ejecutando. ¿Hasta ahí me seguís? Entonces es como que se ha suspendido y después sigue reanudándose, ¿vale? Se reanuda su ejecución. Vale, entonces, una vez que yo tengo eso, lo que voy a hacer es que en el View Model, ¿dónde está el View Model? Aquí... Fijaros que ya me canta. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Venga. Que las funciones suspendibles solo pueden ser llamadas desde otras funciones suspendibles o desde una corrutina. ¿Vale? Bueno, pues voy a crear una corrutina. Pues nada. View Model Scope, ¿sí? Launch. ¿Sí o no? ¿Y aquí qué? Lo de dentro. No, venga. Entonces, cojo aquí.
y llamo a repository get all students. Problema que tengo aquí. Hemos dicho que esta corrutina se está lanzando en el hilo principal. Bueno, pero yo tengo que pasarme un hilo secundario, ¿no? Porque si es una base de datos real, la consulta se tiene que hacer en un hilo secundario. Entonces, en el get all students, mirad lo que voy a hacer. En la base de datos, aquí voy a decir with context, y aquí lo que estoy es cambiando el contexto. La corrutina va por un hilo y de pronto voy a cambiarlo para que se empiece a ejecutar en otro hilo. Y esos dispatchers que hemos dicho, que son como grupos de hilos, hay uno que se llama dispatchers.io. Y entonces, ¿qué ocurre? Que este students list ya se está ejecutando en un hilo secundario. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que el with context te retorna lo que retorne la lambda. Bueno, como es lo que yo quiero retornar, pues lo haría así. ¿Hasta ahí me seguís? Mira, voy a coger en el view model y ¿qué es lo que ocurre? Cuando el tío borre, yo quiero hacer dos cosas. ¿Sí o no? Yo quiero borrar y ¿qué más? Y reconsultar. Bueno, pues voy a hacerlo. View model scope. Punto launch. ¿Qué pasa? Ah, que lo he puesto en mayúscula, ¿no? View model scope, punto launch. Y entonces fijaros, esta es una función suspendible y hasta que no termine de ejecutarse, no se va a ejecutar repository get all students. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos queda? Que eso ya lo explicaremos el próximo día. ¿Vale? Cuando yo obtenga esto, ¿cómo se lo paso a la actividad? Pues el próximo día veremos que vamos a definir aquí como una especie de cajas mágicas donde nosotros vamos a, desde la corrutina, vamos a escribir el valor ahí para que la actividad lo observe. ¿Vale? Voy a terminar del add fake y ya está. Y ya lo dejamos aquí, ¿vale? Y el próximo día seguimos por ahí. View model scope, launch. Ahí. Y aquí, ¿qué hago? Add fake student y después, ¿qué hago? Repository get all student. Los vuelvo a consultar. ¿Hasta ahí me seguís? ¿Qué es lo que nos queda? Mirad, lo que nos queda es esto. Cuando yo obtenga todos los... Voy a poner aquí estudiantes. Y aquí, perdonadme, me queda también... ¿Dónde estoy? En la base de datos, ¿verdad? Aquí igual, todos irían igual, mirad. Return, with context, dispatchers.io. ¿Sí? Y aquí me falta lo mismo, ¿vale? Voy a copiarlo entero. ¿Vale? Y un comentario y ya está. Aquí en Main Activity View Model, aquí ¿qué es lo que me queda? Que voy a poner un to do, digamos. Aquí lo que me queda es escribir los estudiantes en la caja mágica. ¿Qué pasa? Que si yo voy a escribir los estudiantes en la caja mágica, el get students, ¿sí?, ya no va a retornar la lista, porque todo se va a hacer a través de esa caja mágica, ¿vale? Voy a dejarlo así y el próximo día seguimos por ahí. Dime. Y si el método del MindViewModel no es bloquea antes y el MindAdapter no se comunica con el Ledger, pero es que suena a esperanza, es eficiente. Porque tiene que estar todo el rato mirando si hay algo de acá. Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta, pero no funciona como tú crees que funciona. Es decir, la actividad no está todo el rato mirando si hay algo en la caja. No.
La actividad, cuando se crea, se suscribe a la caja. Y ahora, cuando tú te suscribes a la caja, significa, ejecuta la lambda que te voy a pasar, y a esa lambda pásale el valor inicial de la caja. El valor inicial no, el valor que haya cuando yo me suscribo. Y aparte, cada vez que cambie el valor, ejecuta la lambda pasándome el nuevo valor. Que no está todo el rato mirando. Eso es. Ese es el patrón observador. El patrón observador, lo otro se llama un pooling. Un pooling es cuando tú estás, dámelo. Estás tú pidiendo. A él no está pidiendo. Él lo que dice es, te voy a pasar la lambda que quiero que ejecutes cuando cambie el valor y también cuando yo me suscribo inicialmente, para que ya el valor que haya en la caja me lo des del tirón. Entonces, para que tú tengas una idea, ¿qué ventaja tiene eso? La caja tiene un valor. La actividad, la primera vez, se suscribe. La primera actividad, digamos, se suscribe. Ejecuta la lambda con ese valor inicial que haya en la caja. ¿Me sigues? Que será la lista de estudiantes, ¿vale? Y ahora empieza pum, 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 ¿vale? Hace lo que tenga que hacer. Ahora vamos a suponer que el tío borra. Cuando el tío borra, se ejecuta la base de datos, se borra y reconsulta. Y cuando reconsulta, lo que hace es actualizar la caja. Automáticamente la actividad se ejecuta la lambda con la que se ha suscrito a la actividad y se ejecuta esa pasándole la nueva lista. ¿Qué crees tú que hará en esa lambda, la actividad? Si recibe la nueva lista, ¿qué tiene que hacer con esa lista? ¿Pasársela a quién? ¿Quién es el que gestiona la lista? El adaptador. Él va a coger la lista recibida y se la va a pasar al adaptador para que se repinte. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ahora, ¿dónde está la magia? Que esta actividad que ya tiene la lista de estudiantes se elimina, se gira. Se crea una nueva. La nueva se suscribe a la misma caja porque el viewModel es el mismo. Se suscribe a la caja y la caja, como se suscribe y ya hay una lista, se ejecuta la lambda con esa lista, con lo que la nueva actividad vuelve a pintar los mismos datos que ya había y no se está reconsultando a la base de datos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque ya había. Entonces, respondiéndote a ti, este método getStudents en realidad va a pasar a ser privado. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a tener aquí es una caja y la actividad no va a decir, oye, dame los estudiantes, sino que la caja inicialmente llama a getStudent para el valor inicial de la caja. No, pero en el init del viewModel, cuando se crea el viewModel. Me estoy explicando, entonces, en el init, esto de aquí, tú lo vas a hacer en el init del viewModel. Entonces, la caja en realidad inicialmente, porque claro, eso es una operación asíncrona y tú no sabes, tú no puedes, el viewModel se tiene que construir, ¿vale? Entonces, tú inicialmente la caja va a tener una lista vacía, pero lo primero que vas a hacer cuando se cree el viewModel es pedir la lista. Cuando la recibas, mira, escriben los estudiantes recibidos en la caja mágica. ¿Qué ocurre? Que la actividad que se ha suscrito a la caja mágica, cuando inicialmente recibe la lista vacía, porque es la que hay en la caja, mediante el método submitList le pasa al adaptador la lista vacía. No hay nada, muy bien. Cuando llegan los datos de la base de datos, imagínate 5 segundos después, se actualiza la caja. Como la actividad está suscrita, se ejecuta esa lambda con la nueva lista. ¿Y qué hace? Se la pasa al submitList y se pintan. ¿Y que dejan todo lo que está haciendo y va a la caja? No. Es que, mira, esto es lo de... Es como el concepto de callback. O sea, un observer... A ver, el patrón observador es una clase que el que se suscribe le pasa a un observer. Un observer es un código que tú quieres que se ejecute. Entonces, la actividad lo único que pasa es el código que quiero que se ejecuta cada vez que cambia la esta. Pero la actividad no hace nada. ¿Tú me has entendido? La actividad no hace nada. Ahora, una pregunta muy interesante que es relacionada con lo que te está diciendo es, ¿y el que observa esa lambda en qué hilo se ejecuta? Se ejecuta en el hilo principal.
Porque tú quieres observar en el hilo principal. ¿Por qué tienes que observar en el hilo principal? Porque tú tienes que actualizar la interfaz de usuario en el hilo principal. Tú no puedes actualizar la interfaz de usuario desde un hilo secundario. ¿La has entendido? Entonces, el próximo día terminaremos y le verás el sentido completo y cómo funciona.